Y vamos a revisar temas de salud a esta hora. Según la revista Der Spiegel, la gran preocupación del mundo en la ciencia es un nuevo tipo de bacteria que sería altamente resistente a los antibióticos que conocemos comúnmente, que incluso podría provocar la muerte de una persona. De hecho, en la lista hay varias personas. Para profundizar y conocer más de ese tema vamos a hablar con Janet Davanch, infectóloga de la Sociedad Chilena de Infectología. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos a esta hora. Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cuáles son el punto de vista como para evaluar dentro de lo que debiera preocuparnos y aquello que tenemos que poner en el plano de la moderación al conocer una información de este tipo? Porque de verdad preocupa que exista una bacteria asesina, por llamarlo así, como lo han calificado en países como Estados Unidos. Bueno, hay que recordar que las bacterias son extraordinariamente ubicuas, están en grandes concentraciones, tanto con nosotros mismos, conviviendo con nosotros, como también en el ambiente. La gran mayoría de las bacterias son bastante, y no solamente las bacterias, los virus, hongos y otros microorganismos son bastante inocuos y son capaces de convivir bastante bien con nosotros. Hay ciertos pacientes, hay ciertos grupos de riesgo de personas que eventualmente hoy día pueden contraer algunas enfermedades infecciosas con bacterias que tienen o desarrollan algunos mecanismos que se llaman de resistencia a los antimicrobianos, y estas bacterias son bastante bien conocidas, no de ahora, sino que hace muchos años, desde la introducción de los antimicrobianos, que las bacterias han ido desarrollando mecanismos de resistencia. Y esa es una de las principales razones por la que en Chile el consumo de antimicrobianos está regulado a través de una receta que debe ser prescrita por un médico. Cuando algunos especialistas dicen que estamos en la era post-antibióticos, que ha habido una depreciación del valor del antibiótico en cuanto a que lo consumimos por cualquier cosa y de pronto eso mismo nos afecta, ¿a qué se refieren ellos? ¿Quiere decir que ha perdido la capacidad de ser efectivo el antibiótico, o se han ido fortaleciendo o han ido apareciendo nuevas cepas de bacterias, de virus? ¿Cuál es el tema ahí? Bueno, cada vez que nosotros exponemos a una bacteria o cualquier microorganismo a un antimicrobiano, estos son capaces de desarrollar mecanismos de resistencia, y por lo tanto hoy día efectivamente tenemos algunas bacterias que han desarrollado, y no solamente bacterias, virus también, que han desarrollado mecanismos de resistencia que afortunadamente no afectan a toda la población, sino que afectan fundamentalmente a algunos grupos especiales que son susceptibles de adquirir estas enfermedades infecciosas por estos microorganismos. En la actualidad, por ejemplo, afortunadamente no en nuestro país, pero en la India, por ejemplo, hay una micobacteria que es la que produce la tuberculosis, que ha desarrollado factores de resistencia y que hoy día hace muy difícil diseñar tratamientos efectivos. Pero esto es una mezcla de situaciones. Por un lado, el consumo antimicrobiano; por otro lado, situaciones de pobreza y de extrema pobreza, en donde las condiciones sanitarias de las personas las hacen que estén poco cuidadas desde el punto de vista sanitario. Y por otro lado tenemos otras herramientas que nos pueden ayudar, como son el uso de vacunas. Y ustedes saben que en Chile hay un programa ampliado de vacunación que protege a nuestros niños, y que también en los últimos años se han ido incorporando vacunas que protegen también a los adultos. Cuando uno vacuna a una persona, esta vacuna es bastante solidaria, porque protege por un lado a las personas que la reciben, pero también protege a las que viven cercanos a ella, es decir, protegemos a un grupo importante de personas. Así que las condiciones para que se desarrollen bacterias multiresistentes son múltiples. Por un lado, el consumo antimicrobiano, pero por otro lado también condiciones de sanidad y condiciones sanitarias que las favorecen. Cuando usted dice el consumo de antimicrobianos, decía... Así es, ¿Se refiere puntualmente a qué tipo de medicamentos cuando lo consumimos, cuando no lo necesitamos y nos hacemos un daño? ¿Va por ese lado, no? ¿Se lo entiendo bien? O sea, en realidad cuando estamos de acuerdo, ese es el punto. Cuando tú consumes un antimicrobiano, te lo automedicas por una razón de síntomas. Por ejemplo, en el ámbito en donde más probablemente consumimos inadecuadamente los antimicrobianos es en cuadros respiratorios, por ejemplo, dolor de garganta o a veces cuadros febriles, en donde basta medidas generales como el uso de antipiréticos, paracetamol, por ejemplo,
para mejorar los síntomas. O sea, y cuando las me personas, resfrío y me tomo un antibiótico por cualquier cosa. Antibióticos para mejorar estos síntomas. Ahí hay un uso inadecuado. Tú no te dañas porque no tienes visualmente un daño, pero sí impactas en la resistencia de los antimicrobianos, de las bacterias que conviven con nosotros. Súper interesante el punto que usted nos cuenta ahí, porque en realidad muchas veces por cualquier resfrío, antojadizamente uno echa mano a ese antibiótico que le recetaron una vez y que lo tiene guardado en el botiquín. Entonces, en la misma automedicación que, claro, se trata de controlar con la receta médica, pero al tenerlo en la casa está muy a mano. Otro punto, usted mencionaba los grupos de riesgo. ¿Cuáles serían, por ejemplo, personas de ciertas edades o que tengan enfermedades determinadas? Bueno, en general, las personas que están más expuestas a tener infecciones por bacterias que son multiresistentes son aquellas personas que están gravemente enfermas, por ejemplo, pacientes que están hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, en donde por razones médicas debemos usar antimicrobianos, personas que están con sus defensas muy bajas y que eventualmente también podrían ser afectadas por estas bacterias, pero en general yo diría que afortunadamente son grupos que son pequeños, que son fácilmente identificables y que por otro lado yo no he dicho algo que es una medida bastante básica y que es muy importante para mantenerse saludable incluso estos grupos de riesgo, y que es el lavado de manos. El lavado de manos es una medida extraordinariamente útil para reducir el riesgo de enfermar incluso en aquellos grupos de riesgo. Los que tienen más riesgo, por supuesto, son las personas que están en las edades extremas de la vida, personas que tienen alteración de sus defensas o personas que están severamente enfermas y que están en unidades de paciente crítico, en donde utilizamos con mayor frecuencia antibióticos que seleccionan a los microorganismos a desarrollar resistencia. Doctora, muchas gracias por ayudarnos a aterrizar este tema y, por supuesto, tener estos elementos en consideración. Hasta pronto. Ya, muchas gracias.